bonito, Raymond. Me quiero entregar. Y tu voluntad. Y aunque cansado esté por ti, me levantaré. Entrego mi vida y mi ser y los pongo a tus pies. Tú haces, Señor, que se mueva todo en mi interior. Escucho tu voz que me dice que me ama, latir mi corazón. Tú haces, Señor, que caído Bendiciones, bienvenidos. el enfermo se restaure. Vamos a ir terminando lo que es este tema, sí, esta Sin partecita. que ver y quédate, Señor. Muy bien. Hasta ahí voy a dejar por el momento la musiquita. El hermanito Héctor García. Están padres sus canciones. Apenas las ando escuchando. El más de un estilo de banda, pero de todos modos, Y de hecho yo no soy tan amante así del estilo así de banda. Pero me gusta mucho cómo los está manejando el hermanito Héctor. Entonces, vamos a continuar con lo que es este tema. Bienvenidos a los que van llegando. Esta precisamente transfusión de sangre en cuestión de los testigos. Lo que es la transfusión de sangre en los testigos de Jehová. Segunda parte, desenlace de citas aclaratorias y contundentes para desplomar teorías protestantes o teoría de los testigos. Estudiaremos cómo el nuevo pacto deja atrás muchas costumbres judías sobre el consumo de ciertos alimentos y se demostrarán con citas bíblicas las razones por las cuales en el Antiguo Testamento existía una prohibición al respecto y con la finalidad de que el pueblo judío se alejara de los sacrificios que en Egipto ofrecían a los ídolos. Veremos cómo lo que hace impuro al hombre es pecado que sale de su corazón y no lo que entra en el cuerpo. Entonces, pues sí, porque todo esto es muy importante también. Entonces empecemos con lo que es la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Entonces, vamos a empezar así a lo que es el tema. ¿Por qué lees tu plegaria? Porque así, digamos, nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo también. En la Biblia está escrito el Padre Nuestro. ¿Y a poco me vas a decir que por leer el Padre Nuestro está mal hecho? De hecho, se llama rezar o recitar. Cuando tú lees la Biblia en voz alta, estás rezando. Si no lo sabías, es porque no te lo habían dicho. Yo te lo digo ahorita para que aprendas algo nuevo. Cuando lees la Biblia en voz alta, estás rezando. Si no me quieres creer, es cosa tuya. Aclaratoria. ¿Por qué Dios a los israelitas les había prohibido comer carne o sangre de animales? La fundamental razón fue porque los israelitas estaban recién liberados de la esclavitud de Egipto a través de Moisés, y allí todas las familias en la tierra de los faraones habían observado, practicado y aprendido las costumbres egipcias y de idolatría. Dios sabía que los israelitas llevaban en su sangre marcado la necesidad de adorar dioses falsos. Los egipcios y los griegos tenían altares y sacrificaban animales y las ofrecían a sus ídolos, prostituyéndose con ellos al comer carne
y sangre. ¿Se acuerdan que siempre les digo, dentro de lo que es la línea protestante, no saben lo que es culto de adoración? No saben cuál es el culto de adoración a Dios, ni tienen culto, que es una gran mentira en su mente que dicen los pastores, para engañar a los que los siguen, sí, y para engañarlos en su mente a las personas, dicen, vámonos al culto. Pero para el culto son necesarios varios requisitos, ya se los he enlistado con anterioridad. Por eso, todos sus seguidores, o en general muchos pastores, no saben lo que significa latría. No saben el significado de dolía, ni perdulía, ni tampoco saben lo que significa latría. Y a cada ratito escuchan la palabra de idolatría, pero no entienden el significado de idolatría. Para ellos idolatría es, mira la imagen que tiene aquí atrás, ese es un ídolo, y eso es idolatría. No, eso no es idolatría, porque en la latría hay un culto. Y esto es lo que vamos a ver. Y de hecho todo está relacionado, tanto los mandamientos y todo lo que hablaban de ídolos, tenían que ver relacionado a esa salida de Egipto. Por eso lo de Baruch, capítulo 6, también tiene algo relacionado a ese tipo de culturas. Lo que es Baruch, lo que es sabiduría, lo que es bueno, tantos, en general, casi todo lo donde encontramos acerca de lo que es Deuteronomio, Éxodo, Números, tantas cosas. Bueno, tantos libros dentro de la Biblia tienen que ver relacionados, uno, generalmente de esa salida de Egipto. Dos, de los pueblos alrededor de Israel. Entonces, como los cananeos y todos estos. Entonces está muy padre lo que son esos detalles. Entonces, un pastor protestante no sabe el significado de idolatría ni adorar. Dicen, sí lo sé, no es cierto, no lo sabes. Porque si no, en general, tú no andarías diciendo que esta imagen es un ídolo. Si supieras lo que es el significado de adorar, si supieras lo que es, no digamos idolatría, sino latría. Si supieras nada más latría. El culto de latría. Sigo. Dice, los egipcios adoraban y ofrecían sacrificios al dios Mendes, mientras que los griegos al dios Pan. Los egipcios, para honrar al dios Mendes, nombraron una ciudad cerca del Nilo para ensalzar su nombre. Por tal motivo, Dios a través de Moisés prohibió a los israelitas matar animales y comer su sangre o carne. Solo se podía matar animales que estaba permitido por Dios en la entrada de la tienda de reunión o el tabernáculo. Que de hecho eso está en Levíticos 16 y 17. Ahorita lo vamos a checar porque está algo muy padre. Solo se podía matar animales que estaban permitidos por Dios en la entrada de la tienda de reunión o el tabernáculo. Solamente ahí esos sacrificios, esos ofrecimientos, no fuera de ahí. Si querían comer un cordero, tenían que traerlo a la entrada del tabernáculo para matarlo, pero en manos de un sacerdote levita. Recuerden que esto es el culto. Primero lo ofrecían a Dios y luego lo entregaban a su dueño para comerlo. Otros no se podían comer. En otras ocasiones se sacrificaban para borrar el pecado del que había cometido el delito. De esta forma se entraba en comunión con Dios y el pecado era olvidado. Ahora sí, el día de ayer se me pasó, pero ahora me lo vuelven a recordar. Lo que es esto precisamente, darle estos versículos, porque hay algo muy padre y de hecho fue uno de los videos que hice. Porque alguien, en una ocasión, me etiquetaron en una ocasión un hermanito, me dijo, oye, ¿cómo ves esto? Un cuate que supuestamente está estudiando el Antiguo Testamento y no sé qué tanta cosa, decía que antes se había sacrificios para Dios y para los ídolos. Para que los israelitas tenían que ofrecer sacrificios para Dios y para los ídolos, y eso está escrito en Levítico 16. Yo dije, no, eso no dice. Y lo estaba leyendo mal esta persona. Porque el 16 y el que le continúa el 17 es una aclaración muy clara. Latría, adorar a un dios. Ídolo, figuras o formas que se adoran. Solo debes adorar a Dios. No, te estoy diciendo culto de latría. ¿Cuál es el culto de latría? Porque latría, adorar a un dios. Sí,
Pero el culto de latría, ¿cuál es el culto de latría? Así vas a entender que es el culto de latría y el culto de dulía o hiperdulía. ¿Cuál es el culto de uno y cuál es el culto de otro? Porque ella no entra en culto de latría, ella entra en culto de hiperdulía. Entonces, ¿cuál es ese culto? ¿Cómo se complementa ese culto? De hecho, estamos leyendo el culto. Este, y muchos protestantes no la captan. ¿Por qué? Porque el pastor no se los enseña. Y si no, ahorita van a ver. Si tenemos chance, se los muestro al final. Si tenemos chance, se los muestro al final. Denme chance, nada más terminar la lección, está cortita. Y si no, van a ver. Esto hasta con un pastor. Ya ustedes han visto pastores, evangelistas y otros a quienes se los he preguntado, no saben responder. Entonces, y con la misma Biblia, no saben responder. De hecho, me sorprende que sean pastores y nada más se sepan como 5 versículos de la Biblia. Entonces, sigo leyendo. Dios no quiso que su pueblo elegido practicara lo que habían aprendido durante la permanencia de la dominación del faraón, donde fueron esclavos por décadas. Observar lo que dijo en Levíticos 18:3. Y aguántame, hermanito, yo sé que uno quiere subir. Y aguántame. Déjame nada más termino. Si hay chance, te subo. Si no tengo chance, déjame intentar terminar pronto esto. Pero que se comprenda bien lo que estoy diciendo. Y si tengo chance, te subo. Si veo que el tiempo se me terminó, entonces una disculpa, hermanito. Pero no te preocupes, también ando subiendo los miércoles y los jueves. Los jueves ya sí te puedo dar un poquito más de chance, porque ya no ando tan amarrado a la lección. Entonces continúa. Levíticos 18:3. Levíticos 18:3. Atención. Dios habló. No hagan lo que se hace en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni tampoco como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus reglas y tradiciones. Versículo 4. Ustedes seguirán mis decisiones y guardarán mis tradiciones. Quien las cumpla, vivirá. Por otra parte, Ezequiel capítulo 20, versículos 6 y 8. Ezequiel 20, versículos 6 al 8. Observar que Dios le pide a los hijos de Israel que arrojen esas cosas desestables aprendidas en Egipto y les pide que no se devuelvan a contaminar con ellos. No se vuelvan a contaminar con ellos. De allí pues surgen las normas o leyes establecidas por Dios para autorizarles cuáles animales comer y cuáles no. Animales puros e impuros. De hecho lo podemos leer desde Levíticos capítulo 11. Fíjense Levíticos capítulo 11. ¿Se acuerdan de una frase que dijo nuestro Señor Jesucristo? Hay de ustedes, fariseos y escribas, que, cuelan lo que son los mosquitos, pero comen carne de camello. ¿Qué es lo que quería decir nuestro Señor Jesucristo? En lo más pequeño ellos le daban importancia, pero en lo más grande no le daban esa importancia. Y esto de los mosquitos y el camello viene en Levíticos 11. Entonces es una respuesta directa, porque es una tradición de aquel tiempo. Por eso, en nuestro tiempo, eso de colar mosquitos y comer carne de camello no tiene ningún significado para nosotros, porque no es nuestra cultura. Y hay que entender entonces la cultura de ese momento. Por eso lo que es Levíticos 11 les viene a dar ese entendimiento de, con que los mosquitos, hablando del insecto más pequeño, porque si consumían ese mosquito que a veces se metía en el vino, se contaminaban y no podían consumir del pan de Dios, o no podían consumir el alimento de Dios o la carne que era ofrecida para Dios. No podían ser partícipes. Pero en este sentido más se lo hace Jesucristo, en referencia de que cómo se fijaban en las cosas pequeñitas y lo que era de mayor importancia, ahí no se fijaban. Entonces, igual en nuestras vidas, ¿a qué cosas tan pequeñas e insignificantes les estamos haciendo caso? Y las cosas que son enormes, no nos estamos fijando. Entonces, eso también como parte de la lección. Entonces, en el Nuevo Testamento, basándose a estas costumbres que había quedado en los pueblos paganos, escribió en el Apocalipsis algunas advertencias haciendo referencia a personas
que aún tenían por hábito ofrecer sacrificio a ídolos. Esta cita habla de la gran prostituta, la gran ramera, el cual los protestantes deducen equivocadamente que es la Iglesia Católica, es decir, Apocalipsis 17:1, que por cierto, siempre que ellos son muy literales, fíjense, yo que soy en general más Biblia que lo solo Biblia, ellos dicen, muéstrame dónde dice Santísima Trinidad, o dónde dice que la Virgen fue subida al cielo, o ese tipo de cosas. Pero en Apocalipsis 17:1, que no dice, esto es la Iglesia Católica, es más, no aparece la palabra católica en español, y atentos porque estoy hablando de la palabra católica en español, ni iglesia en Apocalipsis 17, y ellos luego se van a decir, ahí, esa es la Iglesia Católica, y no hacen ni referencia ni por cerquitas. Simplemente se los enseñaron, pero ni por cerquitas hace referencia, ni está escrito, es la Iglesia Católica. Apocalipsis 17 dice, entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo, ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. Que por cierto, una respuesta la podemos encontrar si es en Ezequiel capítulo 16, hablando de la Jerusalén. De hecho, así habla de Jerusalén, ¿eh? La maneja así de esta manera, pero lógicamente también lo encontramos en lo que es en el pueblo romano, así de lo que son los romanos, son los que, bueno, también todos los que se prostituyeron con sus propios ídolos. Pero de la Jerusalén también habla de esta manera. ¿Lo quieren ver? Bueno, se los voy a demostrar. ¿Es Ezequiel o...? Sí, es Ezequiel. Vamos a ver Ezequiel. Vamos a ver... Reina Valera. Vamos a ver, Proverbios, Eclesiastés, Ezequiel. Ezequiel capítulo 16. Me voy a ir hasta el versículo, hasta el 39. Fíjense. Y te entregaré a manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, y te llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnudo y descubierta, y harán subir contra ti la muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. ¿De quién están hablando? ¿De quién parece que está hablando? Vamos a ver desde el versículo 1. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Hablando de toda Jerusalén, no es toda Jerusalén, estamos hablando de toda Jerusalén, sino esos habitantes de Jerusalén que hacían lo que se les pegaba en gana. Igual, aquellos que también no aceptaban a Jesucristo, o escucharon de Jesucristo y aún así no les importó, y fueron de todos modos a ofrecer esos sacrificios a sus ídolos, a sus dioses, no les importó lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay algo ahí muy relacionado. Entonces sigo. Ellos, con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con su vino de idolatría, que de hecho eso sí también viene en ese, y vienen otros, ¿no? Vienen más. No digo que nada más ahí. Juan, el del Apocalipsis, se refería a una ciudad, y es una referencia, de hecho, a una ciudad así. Babilonia, en este caso, que aún reinaba en sus tiempos, y era considerada la madre de la idolatría. Al igual, todos los creyentes de Dios que dijeron, no, yo me quedo por amar lo que es ese lugar, entonces adivinen en qué cayeron, en ese tipo de idolatría, incluyendo los de Jerusalén, porque recuerden que los del pueblo de Jerusalén, o los hijos de Israel, unos prefirieron comerse las cosas de la carne, o prefirieron su propia vida, a lo que es la vida eterna, porque eso hasta también lo dijo Jesucristo. En el versículo 3 podemos observar cómo Juan describe a esos dioses que tenían 7 cabezas, además con un utensilio de oro, perlas y piedras preciosas, lujos, tal como aquellos dioses egipcios, los cuales eran adorados por esa ciudad, y a estos dioses les sacrificaban animales. Por eso Juan
como Pablo, utilizaba la palabra prostitución para referirse a las personas que adoraban muchos dioses, ofreciéndoles sacrificios. De hecho, para eso yo les recomiendo mucho Baruch capítulo 6, Romanos capítulo 1 también se los recomiendo, ¿sí? Lo que es Deuteronomio 4 del 15 en adelante, porque viene todo esto están ligaditos, todo esto está ligadito. Y recuerden que estamos en esta, ¿por qué está metiendo como algo de la idolatría en cuestión esto de la transfusión de sangre y algo que ver con lo de los testigos de Jehová? Van a ver que todo esto está relacionado. Primero, ya vimos ayer lo que es la palabra vida, que prácticamente es igual que alma, porque la palabra alma la podemos utilizar como persona o como vida. Entonces, aquí tiene que ver toda una referencia en cuestión de la sangre. ¿Por qué esa prostitución? ¿Por qué lo de la sangre lo están confundiendo lo que son los hermanitos testigos y otros hermanitos protestantes? Entonces vamos a ver todo este detalle. Y más cuando dicen la sangre de Cristo tiene poder, sí, pero tú no estás ni cerquitas, fuera de la iglesia de Cristo, no estás ni cerquitas de la sangre de Cristo. ¿El católico? Sí. ¿Y por qué el católico sí y los demás no? Muy sencillo, porque tienen el culto de la tría. Tienen ese culto de la tría en la cual está la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces sigo. La palabra prostitución referirse a personas que adoraban muchos dioses ofreciéndoles sacrificios. Cuando en el Antiguo Testamento se ofrecía sacrificio, un cordero o cualquier otro animal según la ley para rescatar el alma, y el hombre lograba la comunión o la común unión con Dios, en el Nuevo Testamento Cristo se ofrece como cordero también para rescatar nuestra alma, para hacer comunión con Él. Por eso la comunión que tienen los católicos. Y yo se las cambiaría porque yo una vez escuché una hermanita que era pentecostal de esto de los de la iglesia Pare de Sufrir. Y dice, es que estamos en una comunión porque estamos comunicándonos. No, la palabra comunión no viene de esa de comunicar. Estamos hablando de la común unión. En algo están unidos, por algo están unidos. En este caso, con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo consumes, había esa comunión. Por eso era el detalle de, bueno, cambia la palabra comunión por Eucaristía. A ver si te sale igual. A ver, ¿tenemos esa misma Eucaristía? No. Tú no tienes Eucaristía. El católico sí. Y por esa Eucaristía es la común unión. Por ahí un hermanito decía, es que eso no está en la Biblia. Ya lo vimos que la Eucaristía sí está en la Biblia. Lo que pasa es que ellos no saben que en el español no está la palabra Eucaristía. Pero sí está en los escritos originales Eucaristía. Entonces, sigo. La comunión, Cristo se ofrece como cordero también para rescatar nuestra alma, para hacer comunión con Él. Del mismo modo con los santos y con los que comulgan el cuerpo y la sangre de Cristo. Pregunta, cuando los testigos rechazan la transfusión de sangre, ¿cómo hacen para evitar que un bebé se nutra del cordón umbilical de la madre durante el embarazo? ¿Ignoran los testigos que el cordón umbilical tiene recorrido de sangre? ¿Está la madre transfiriendo sus pecados a la criatura? Esto es absurdo. Citas que dicen que ya puedes comer de todo, mientras que la doctrina de los testigos dicen que no. Ahí está. Pudiéramos decir que esta es la parte conmovedora e interesante porque se presenta nuestro Salvador Jesucristo con un mejor pacto para erradicar todas estas costumbres del Antiguo Testamento a través de sus enseñanzas. Vino a salvarnos, a rescatarnos y a devolvernos la vida. En este apartado nos daremos cuenta de que el Señor nos viene a decir con firmeza que se puede comer de todo, mientras que los testigos dicen que no es así. ¿A quién debemos creerle? ¿A lo que dice nuestro Señor Jesucristo o lo que dice el hombre? Entonces, observaremos una cita que consideraremos concluyente y muy significativo.
Marcos capítulo 7, versículo 16. Hermanito, digo, padre. Así ya, no le digo, bueno, ese hermanito, lógicamente, pero el padre lo que merece es su respeto. El padre Kudateca. Mi respeto a todo el padre. Si yo a los sacerdotes no les digo hermanito, les digo padres así. Son hermanitos, pero su lugar es su lugar. Padres, o sacerdote, o presbítero. Y hay que darle su lugar. Sigue, Marcos 7:14. Marcos 7:14. Jesús volvió a llamar a los testigos. Así, bueno, se lo voy a poner de esta manera. Jesús volvió a llamar, en este caso a los testigos de Jehová, se lo voy a agregar así, y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Versículo 15. Ninguna cosa que fuera de fuera que entre en la persona puede hacerla impura. Vuelvo a repetir del versículo 15. Ninguna cosa que de fuera entre en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. Observar que Jesús dijo firmemente que la carne se puede comer y que eso no hace impura a quien la coma, sino lo que hace impura es lo que sale de la persona. Esta cita desploma dos teorías de los testigos. Desploma dos. Una de que se puede comer carne y sangre de animales sin problema alguno. Eso en primer lugar. Y dos, que sí se puede hacer la transfusión de sangre en hospitalizados para salvarles la vida. Y sigamos leyendo. El versículo 16 dice: el que tenga oídos, que escuchen. Versículo 17. Cuando Jesús se apartó de los testigos de Jehová en este caso, o de los hermanitos que no están a favor de lo que dice Cristo, y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho, y él les respondió: ¿también ustedes están cerrados como los testigos? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después a la basura, o a la letrina, o al retrete, así. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros, y luego continuó: lo que es impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. ¿Qué es lo que no entienden de esto los testigos? Y de hecho, una referencia rapidita a lo que es en Génesis capítulo 4. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? No me voy ahorita a los versículos, pero rápidamente cuando ustedes empiezan a ver los versículos, chequen este detalle. Dios ve primero a la persona, estaban en lo que es el ofrecimiento. Abel estaba ofreciendo de lo que es ahora sí, de su ganado, y Caín de lo que había sembrado, de su cosecha. Dios siempre ve primero a la persona, no las cosas que le ofrecían ahí en el altar. Le ofrecían... Ahí está. Dios siempre se fija primero en la persona, lógicamente lo que está en el corazón de la persona, así como lo veía Jesucristo, que siempre veía lo que pensaban las personas y lo que había en su corazón. En ese ofrecimiento en el altar, o lo que era ofrecido para Dios, Dios se fijaba en la persona y después en lo ofrecido. Y así igual con Caín. Con Abel vio primero con agrado a Abel y después su ofrenda. Y no vio con agrado a Caín y por eso tampoco le gustó la ofrenda. Porque por lo que tenía en su corazón Caín. Y fíjense lo que le dice Dios a Caín: si bien hicieres, ahora sí como quien dice, estarías erguido. Pero si estás con pensamientos malos, así el pecado se enseñoreará de ti.
lo que tenía ya en el corazón Caín, envidias, otras cosas que tenía contra su hermano. De ahí fue que le dio, como dice, le dio matalingue, ole, le dio cuello a su hermano. ¿Por qué? Porque Dios primero vio el corazón. Sabe que de todo lo que tienes de dentro, del corazón, es lo que te va a contaminar. No de lo que comes, sino lo que ya tienes dentro del corazón. Entonces, sigo. Asimismo también, San Pablo con otros pasajes reveladores y clave que también habla de los testigos, y de hecho otros hermanitos que van en esa misma línea, y enseñan que podemos, y enseña que podemos comer de todo lo que es Pablo. Este pasaje es Colosenses capítulo 2, versículo 16, el cual expresa, por tanto, que nadie les venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas, el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Que traducido está diciendo, por tanto que ningún testigo o de otras sectas parecidas les vengan a criticar por lo que comen o beben, tales cosas no eran más que sombras, mientras que ya llegó la persona de Cristo con un mejor pacto. Versículo 18. No permitan que se lo quite quienes vienen con una religión muy temerosa y que sirven a los ángeles. Así. En realidad solo hacen caso de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos. En castellano Pablo está diciendo, no permitan que los testigos les quiten estas enseñanzas, pues ellos vienen con una religión diabólica muy temerosa y que sirven con supuestas liturgias angelicales. En realidad, solo hacen caso de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos. Otra cita que maneja esto es Tito capítulo 1, versículo 14. Título capítulo 1, versículo 14. A ver, permítanme nada más un momento. Denme un momento. Listo. Listo. Levíticos 17. Bueno, ahorita vamos a checar, de hecho, vamos a irnos un poquito, ahorita voy a terminar con unos versículos que están muy interesantes. Ahorita veo por qué le dijeron estos versículos. Tito capítulo 1, versículo 14. Título capítulo 1, versículo 14. Vamos continuando, de hecho ya casi acabamos, déjame ver. No, aún nos falta. Y si quiero subir algún hermanito, bueno, si no hay chance, no hay ningún problema. Le damos oportunidad en otra ocasión. Pero sí quiero terminar lo que son estos versículos, complementarles, los que yo no veo aquí, se los complemento. Y también de algo que una vez un hermanito dijo, que el día de ayer se los quería decir también al final, pero se los voy a volver a repetir si alguno de ustedes estuvo en ese live. Y si no, después les pongo el contexto. Otra cita, Tito capítulo 1, versículo 14. Tito capítulo 1, versículo 14. Por cierto, saludos, voy a aprovechar, saludos a los que están por lo mientras en este live. Gracias por estar aquí, por aguantarme lo que es este ratito. Por estarme nada más a escuchar, hable y hable y hable y hable y hable.
Pero sí, la verdad, muchos de estos versículos ayudan bastante. Tito 1:14. San Pablo vuelve a confiar que todos los alimentos son limpios y jamás impuros. Este pasaje del mismo modo pareciera nuevamente hablarle a los testigos y también los coloca en escena donde dice, y que no hagan caso de las leyendas judías, ni sigan las prácticas de gente que da la espalda a la verdad. Versículo 15. Todo es limpio para los limpios, pero para los manchados, como los testigos o los que están fuera de la iglesia, que se niegan a creer, nada es limpio. Hasta la mente y la conciencia la tienen corrompida. Versículo 16. Los testigos pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con su modo de actuar. Son seres rebeldes que Dios no puede soportar. Y los testigos, más otros, no sirven para ninguna obra buena. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. En esta cita San Pablo insiste constantemente que la gente debe dejar de una vez por todas aquellas costumbres judías del antiguo pacto, cuando se trata de comer algunos alimentos y otros no. Por eso dice, piensen que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, de paz, de alegría en el Espíritu Santo. Traducido en castellano, el apóstol está diciendo, atención testigos, piensen que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, de paz, de alegría en el Espíritu Santo. Otro versículo más que nos ayuda bastante, estamos hablando de Lucas capítulo 10, versículo 7. Lucas 17. Este pasaje bíblico, Jesús habla y envía a sus discípulos a predicar. Observar que el Señor no les advierte a ellos si alguien por el camino le da alojamiento y alguna comida prohibida, no les anda diciendo nada de eso, dice, mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. Es de imaginarse que si los testigos hubiesen existido en esa época, probablemente al recibir a los discípulos del Señor, les brindarían solo vegetales. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 13 y 14. Hechos 10, versículo 13 y 14. De hecho, esta es la parte de Pedro que a mí me interesa bastante. Esta es la primera ocasión en que encontramos a los apóstoles predicándole a gentiles. Y Pedro es el primero que empezó a predicarle a los gentiles. No fue Pablo, fue Pedro. Hechos 10, 13, 14. Este pasaje bíblico fue evocado por los testigos para enseñar que el mismo Pedro en el Nuevo Testamento evitó comer carne o sangre impura. Los testigos dejan fuera de contexto, muestran los versículos 13 y 14, pero no muestran el versículo 15, el cual aclara esta situación, pues un ángel a través de una visión le advirtió a Pedro que no se le ocurriera llamar impuro a los alimentos provenientes de animales, pues ya Dios, a través de su Hijo, purificó todos los alimentos. El pasaje dice, dentro había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló, Pedro, levántate, mata y come. El versículo 14, Pedro contestó, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Y hasta ahí se nos detienen los testigos y otros que no creen en lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Ni Jesucristo ni los apóstoles, no le creen a ellos. Hasta ahí se detienen. No les leen el versículo 15. Y se le habló por segunda vez, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro, hablando de ese alimento, tú no lo llames impuro. Este pasaje también le habla a los testigos y les dice, lo que Dios ha purificado, no lo llamen impuro. Otra más, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4, que de hecho es parte de una respuesta. Ahí por ahí anda un hermano que dice, es que la Eucaristía, ustedes la comen y lo echan a la letrina. No. Es también, vamos a aprovechar porque es respuesta de que la Eucaristía es alimento del alma
y es un alimento creado por Dios. Entonces, aguas así. Y fíjense en esta respuesta. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Es una profecía de San Pablo que indudablemente retrata a los testigos cuando dicen, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe por seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Estos prohíben ciertos alimentos, se lo brincaron hasta el versículo 3. Estos prohíben ciertos alimentos a pesar de que Dios los creó para que los comamos. Versículo 4. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay que rechazar un alimento, pues es santificado por la palabra de Dios y la oración. Aquí en este caso lo utilizo como doble, así. De aquel que dice, es que ustedes lo que comen lo echan a la letrina, y cada que comen la Eucaristía la echan a la letrina. Entonces quiere decir que echan a Dios a la letrina. No. Lo que es más, déjalo leo completo lo que es esta partecita que quería que escucharan. De Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 3 y 4 completos. Bueno, desde el 1 se los voy a leer, como dice, fíjense. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Porque entonces el demonio tiene doctrina, ¿eh? Y aguas, porque el demonio es muy buen verbero. O sea, les hablan mucho a la palabra. Eso sí, siempre va contraria a lo que está diciendo la Biblia y a lo que dice la iglesia. Se te agarra palabritas de la Biblia, pero no te lo utiliza en contexto, no te lo utiliza completa. Nada más te agarra el pedacito que le conviene. Doctrina de demonios. El demonio tiene doctrinas y ahí han caído muchos. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y atentos con esta parte de hipocresía de mentirosos, ahorita les voy a platicar de esto, este es el contexto. Hace como 2 días subió un hermanito que decía que uno de los santos, y siempre se me olvidan los nombres, una disculpa, uno de los santos, y de hecho sí, lo tengo aquí, es lo bueno. Uno de los santos decía que María era omnipotente, o sea que como si fuera igual a Dios. Y yo le dije, sí, pero dame el contexto. Tú dices que ese santo dice que María es omnipotente. ¿Cómo dice el contexto? ¿Cómo dice el texto para que me estés diciendo que María es omnipotente? ¿Por qué lo dijo ese santo? No, pues que dice que María es omnipotente. No te sientes ofendido. No, es que primero dame el contexto. Y ahorita les voy a dar el contexto. Entonces, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, nada más agarras el pedacito que te conviene, pero no les dices lo demás, o sea, estás dándoles una mentira, no les estás diciendo la verdad. Por esta hipocresía de estos mentirosos, que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse o prohibirán que estén en matrimonio. ¿En qué me refiero? Es que se refiere de los sacerdotes. No, ellos dicen, yo no me quiero casar. Recuerden que del lado de Oriente, bueno, del otro lado del continente, están sacerdotes casados. En el rito romano no se casan, ellos eligen no casarse. Y también están ortodoxos, también aquí en Latinoamérica, que son sacerdotes casados. También son sacerdotes católicos. Nada más que no son del rito romano, pero siguen siendo católicos. Y eso no lo saben muchos protestantes. Pero dice, no te cases en la iglesia católica, mejor cásate en mi secta. Porque aquí sí tenemos al verdadero Dios. ¿Qué están haciendo? Te están prohibiendo casarte. Segundo, cuando están casados, están diciendo, ese matrimonio no es válido. Mejor cásate con este otro fulano porque el de aquel no era válido. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo que ese matrimonio realmente no fue válido. Y te estás haciendo, ahora sí como dice, de un segundo supuesto matrimonio, pero estás cayendo en un pecado mortal. Prohibirán casarse. Y esta partecita. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. La Eucaristía es un alimento que Dios creó. Para que con acción de gracias, esta es la Eucaristía, para que con la Eucaristía participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse.
En este caso, como decía otro hermanito, es que ustedes que comen la Eucaristía lo desechan en la letrina. No. Lo que es este alimento que Dios creó en cuestión de la Eucaristía, que es alimento espiritual, versículo 4, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con Eucaristía. Si se toma con acción de gracias, si se toma con Eucaristía, porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Recuerden que el sacerdocio también hace lo que está diciendo Dios y el sacerdote lo santifica. Entonces quería aprovechar para eso también. Continúo. Y ahorita termino con la partecita que les digo del hermanito que dijo, es que dice que María omnipotente. Ahorita terminamos esa partecita. Porque digo, ahí está llegando con mentiras, diciéndoles, es que dice la Iglesia Católica que María es omnipotente. No, me lo estás leyendo el pedacito que te conviene, más no lo que es la verdad. Anexos. En el pasado 2015, en la gira internacional del Padre Luis Toro, tuvo lugar un encuentro apologético con los testigos de Jehová, cuyo tema estuvo centrado en la transfusión de sangre. Y por algún momento llamó la atención como lo que expresó cuando mencionaba el caso de Venezuela y la dictadura que gobierna actualmente el país y que está haciendo sufrir al pueblo venezolano. Es bien sabido que todos los medios de comunicación y las redes sociales hicieron eco el oscuro mundo en que la cúpula gubernamental del chavimadurismo por años han estado practicando la santería y la palería. De hecho, también está el gobierno, el de Nicaragua. La esposa es la segunda bruja más poderosa creo que del continente. La esposa del presidente de Nicaragua. Una manera de dominar al pueblo y mantenerse en el poder. La santería y la palería deriva de la unión de las varias prácticas religiosas de distintas etnias provenientes del África, aunque la predominante de todas ellas es la religión yoruba, que se practica por la etnia homónima de la Guinea africana desde hace miles de años, llegando a la creencia Cuba, también practicada por el gobierno castrista. En Caracas, Venezuela, los huesos del libertador Simón Bolívar fueron profanados por el chavimadurismo a través de la palería. En Venezuela existe un programa impulsado por el actual gobierno socialista que consiste en una bolsa alimenticia de mala calidad vendido al pueblo venezolano a precio accesible y eventual, siendo enviado principalmente a los consejos comunales para la debida distribución popular. Entre las remesas distribuían la venta de cajas de pollos, cuya instrucción tenía impreso inmolado o sacrificado según el rito islámico, lo cual era ingerido por el pueblo venezolano. El pueblo comía animales ofrecidos a demonios. Es notorio que el actual régimen venezolano ha estado trabajando por años con potencias satánicas. Y de hecho hasta también el de Nicaragua, ese no tengo ninguna duda. Sus proyectos se basan en rendir honor a los demonios para permanecer en el poder, colocando nombres en la efigie a los billetes con espíritus o entidades que son utilizadas en la brujería. Una de ellas es el billete de 5 bolívares. En la parte inferior, retrato de Pedro Camejo o Negro I en el año 2007. Otra es utilizar la palabra soberano al dios dinero, cuyo término pertenece a Dios y no al dinero. Y tampoco es para llamar líder soberano al fallecido Hugo Rafael Chávez Frías, anterior gobierno de Venezuela. Por si fuera poco, en su honor, esto han profanado la oración del Padre Nuestro y sacan la afamada oración para invocar a Chávez, que dice así: Chávez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros los delegados, etc. Llegaron a decir que Chávez era mejor que Cristo. Venezuela ultrajada de idolatría por culpa de un gobierno brujo, corrupto y violador de los derechos humanos. Indudablemente, esta es una de las causas por la cual Venezuela padece y aún no se ha podido derrocar este régimen que está destruyendo estas riquezas, grandes industrias y patrimonios. Entonces, le digo, también está la situación de Nicaragua, que le digo, no lo dudo, lo que es el presidente de Nicaragua.
La esposa es la segunda bruja más poderosa de lo que es América. Si no, búsquenlo. Eso no me lo estoy inventando. Eso hasta apareció en entrevista, le hicieron una entrevista a ella y ella mostraba cómo hacía la brujería, cómo hacen sus reuniones. Ella lo mostraba. Entonces, una cosa es que yo dijera, cuentan por ahí, pero no es un cuentan, es ella misma lo mostró. Entonces, fíjense todos estos detalles. Ahora sí, el contexto con este hermanito que me dijo es que le dicen a María, la Virgen María Omnipotente. Entonces dije, dame el contexto. No, es que no tengo el contexto. No. Entonces, ¿por qué metes eso si no conoces el contexto? El contexto es este. Dije, lo encuentro, aquí está. Fíjense, el santo del cual andaban hablando se llama San Alfonso María de Ligorio, que dijo que María era omnipotente. Y dije, ¿por qué le estás diciendo? Me dijo así de, oye, ¿por qué le andan diciendo omnipotente a este santo? ¿No te sientes ofendido? ¿Nada? No, pues primero dime, ¿por qué le está diciendo? Porque en este caso, yo ejemplo que siempre les he dicho, hay que tener mucho cuidado con varias palabras. ¿En qué contexto lo estás utilizando? El Antiguo Testamento en hebreo aparece la palabra adoración a los hombres y no se refiere en cuestión de que lo piensan como dioses, sino está refiriéndose a que le tienen un respeto a esas personas. Y esa misma palabra como adoración a Dios, y ahí sí se está refiriendo al culto de adoración. Entonces, una cosa es la adoración para el hombre y otra la adoración para Dios. Y estoy hablando del hebreo. Otra vez también, en el caso del griego, también tiene la palabra adoración para Dios y la adoración para los hombres. Una en cuestión de respeto y la otra en cuestión de realmente adoración a Dios. Nada más que ya cuando se traslada al español, lógicamente tiene que ser una traducción lo más entendible para nosotros. San Alfonso de María utiliza la palabra omnipotencia en el caso de María, no por cuestión de divinidad. Se los voy a leer como lo dice en el caso, porque hay 3 personas aquí que me mencionan en cuestión de la omnipotencia. María Santísima es la omnipotencia suplicante. A ver, ¿por qué el hermanito no me dijo, oye, a María le dicen la omnipotencia suplicante? ¿Por qué nada más te me quedas en María Santísima, la omnipotencia? ¿Por qué no me dijiste suplicante? ¿Por qué me mientes omitiéndome esa parte? Me estás mintiendo. A ver, déjenme ver qué. Ay, que vi de repente algo raro, ¿sí? Entonces, y fíjense lo que le voy a leer. Dice, te hemos tomado por nuestra patrona porque tú, la Virgen Madre, entre muchos títulos gloriosos, en este caso el Papa de la Paz, Benedicto XV, exclamaba, te hemos tomado por nuestra patrona porque tú, la Virgen Madre, entre muchos títulos gloriosos, con razón has recibido el de omnipotencia suplicante. Entonces, si ven ahora un mayor contexto, ¿por qué el hermanito me dijo, no, es que ella le dicen la omnipotente? ¿Por qué no me dijiste esa segunda parte? Omnipotente, suplicante. Entonces, y sigo leyendo así. Leemos en las glorias de María, porque era donde me decía el hermanito, es que ahí están las glorias de María, del doctor Mariano San Alfonso María de Ligorio. Tanto os ha ensalzado el Señor, Virgen Santa, que con su favor podéis obtener en vuestros devotos todas las gracias posibles, porque vuestra protección es omnipotente, añade Cosme de Jerusalén. Y de hecho, yo me voy a brincar todo lo que dice, porque son muchas cosas. La parte que dice hasta abajo, que dice, así ella es omnipotente, porque con sus ruegos puede cuanto quiere. Con sus ruegos puede cuanto quiere. Ah, y había un poquito antes. ¿Dónde estás? Porque según las leyes, los mismos privilegios gozan las reinas que los reyes. De hecho, aquí, siendo pues igual el poder del hijo y de la madre, cuestión de rey. Así. Por ser omnipotente el hijo, de hecho, omnipotente es la madre. Y dice, ay, los están haciendo iguales. No, sigamos leyendo. El hijo es omnipotente por naturaleza. La madre es omnipotente por gracia.
En tal modo es verdad en cuanto pide la madre, nada le niega el hijo. Y hay otra partecita, déjame ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuando vivías, nada me negaste. Ontas, ontas, ontas. Alcanza tus ruegos. ¿Dónde está? Hay una parte en la que dice, ella como criatura y Dios es precisamente, ella no tiene divinidad. Ella es criatura. Aquí mismo lo dicen. Aquí está. Dice... no, antes. Yo pensaba que la había encontrado, pero no. Omnipotente por naturaleza, omnipotente por gracia. Aquí está. Dice, se llama pues omnipotente María en el modo que puede entenderse una criatura, la cual no es capaz de un atributo divino. Entonces ya nos están haciendo una mayor separación. Así ella es omnipotente porque con sus ruegos puede cuanto quiere. San Alfonso María de Ligorio en las Glorias de María. Y para finalizar en esta parte, porque dice San Bernardo, tienes que acudir al Padre, busca al mediador que es Jesús, Jesucristo, único mediador entre Dios, el Dios Padre y el Hijo. Pero es también que temes a temes a Jesucristo, pues acude a María, que siempre es escuchada por la reverencia de madre. Entonces, si se van dando cuenta, entonces, ¿cómo va todo este sentido? Como a algunos les encanta mentir y agarran el pedacito que les conviene, pero lo que sigue no lo agarran completo. ¿Por qué les gusta mentir? ¿Por qué les gusta nada más agarrar el pedacito y no leer el contexto? Porque este hermanito dijo, yo tengo todo lo de Ligorio. Y dice que María es omnipotente. Sí, pero ¿en qué contexto? Ya si te dicen el contexto de María omnipotente, suplicante, cambia. Pero ¿por qué te cortas en omnipotente? Simplemente para que no se den que estás mintiendo. Entonces, fíjense estos detalles. 1 Pedro 3, 5, 6, la madre de los creyentes. No, María no es la madre de los creyentes. María es madre de todos, seas creyente o no seas creyente. Es el detalle, que María es madre de, seas creyente o no seas creyente. Es también de los protestantes, aunque los protestantes nieguen a su madre. Que por cierto, esa de 1 Pedro, fíjense. Atentos con esto. 1 Pedro capítulo 3, pero desde el versículo 1. Y no nos quedemos en el 4, vámonos hasta el 5. 1 Pedro capítulo 3, y ahorita ya casi me voy. 1 Pedro capítulo 3, versículo 5, de 3, desde el 1. Porque yo siempre les he dicho que tenemos tres madres. La madre natural, que de hecho aquí habla de ella. Esta madre natural. Lo que es la madre de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que es la madre iglesia. Tenemos triple madre. Dice, ¿quién fue el padre de las alas? Canaín, Lucas, así. No te entendí. ¿Quién dice que le pidamos al padre y no a la madre? Sí. Porque de hecho también en la Biblia nos habla de pedirle a la reina, En los Salmos también encontramos cómo se le pide a la reina para buscar los favores del rey. ¿Quién es la reina? La madre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que en la Biblia, ustedes en general, de hecho creo que en toda la Biblia, no van a encontrar que la esposa del rey era la reina. No van a encontrar eso. Van a encontrar que la madre del rey es la reina. Así sí lo van a encontrar. Entonces, tenemos triple madre. Los católicos. Los protestantes a veces no tienen ni una. Y eso es triste, que a veces protestantes o los que se salen de la verdad nieguen incluso a su propia madre. Porque así hay sectas que enseñan de cuando se murió tu madre, ya no es tu madre.
Era nada más una mujer cualquiera, ya no es tu madre esa mujer. Así les enseñan. O si no lo siguen a sus sectas, tú ya no tienes madre porque ella es del mundo. Déjalos del mundo, esa no es tu madre. Y les enseñan a negar a su propia madre. Entonces, vamos a esta parte. Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, porque es que aquí habla de que si esta Sara es madre de todos también, ¿no? En caso de los hombres, no nos queda ella como madre. En caso de, digamos, las solteras, no queda el ejemplo de madre. Que se queda en caso de las mujeres que obedecen al marido y tienen hijos. Y fíjense, y a ejemplo de Sara. Asimismo, ustedes, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, desde el versículo 1, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora sí, versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, o sea, en su actuar es una cosa diferente a su vestir, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Mi hermanito me dijo que el 3 y el 4 es más adelante, es hasta el 5 y el 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham. Y atentos en esta parte, Sara obedecía a Abraham, llamándoles Señor, del cual ustedes habéis venido a ser hijas. Vamos a ver por qué han venido a ser hijas. Si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza, versículo 7. Fíjense cómo ellas y no nosotros, y casadas y con hijos. Ustedes, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué es la gracia de la vida? El regalo de la vida. Las mujeres que se embarazan, coherederas de la gracia de la vida. Coherederas como Sara. Ella tuvo la gracia de la vida, dándole vida a Isaac. Estas mujeres coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lógicamente a nosotros también nos necesitan para que se puedan embarazar. Pero ellas son las que tienen lo de la gracia de la vida y es un don de Dios. Lo que es la gracia de la vida. No la gracia en general, lo que es el perdón de los pecados, no. La gracia de la vida, que es traer bebés al mundo. Entonces, en este caso a Sara la pueden decir que es una cuarta madre, pues en este caso nada más como ejemplo. La pueden utilizar como gran ejemplo porque por medio de esta obediencia de esta madre, de esta mujer, nació, como dice, la promesa, que es en este caso Isaac, y de ahí todo lo que viene. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Si quieren agregar una cuarta madre, pues órale. En caso de nosotros los hombres no entramos. En caso de las solteras tampoco entran. En este caso Sara entra como ejemplo. En ejemplo, ahora sí como dice, de estas casadas que son obedientes a sus maridos y se les ha dado la gracia de la vida. Entonces el hombre no entra. El cristiano hombre no entramos. ¿Por qué? Por este sentido. El que dice, el cual vosotros habéis venido a ser hijas. O sea, estamos los hijos fuera y las solteras quedan fuera. Entonces ya ven que no abarca, como en este caso la iglesia, sí abarca a todos. La iglesia sí abarca a todos. Lo que es nuestra madre propia, no los abarca a todos, nada más abarca a lo que eres del nacido o adoptado, vamos a decirlo así también. Y en el caso de la madre de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que quiera ser discípulo de Dios, o ya sea discípulo de Dios, ya tiene madre. La niegues o la aceptes, ya tiene madre.
Porque, ¿se acuerdan de la parte cuando habla nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? De Mateo capítulo 12, versículo 46, 47. Me voy a esa partecita nada más rápido. Y ahorita me voy a los de Levíticos que les hablaba acerca de la sangre y los sacrificios. Mateo capítulo 12, versículo 46, 47. Esta partecita. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Recuerden que nosotros somos hermanos de Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Muy sencillo, lo que está diciendo después nuestro Señor Jesucristo, respondiendo él al que le decía esto, ¿quién es mi madre? Y atentos que a la madre no la deja afuera. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quieres ser hermano de nuestro Señor Jesucristo? Él tiene una madre también. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, porque su madre también era discípula, y aquí mi madre y mis hermanos. ¿Eres hermano de Jesucristo? También tienes madre. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, y lógicamente la madre de nuestro Señor Jesucristo hizo su voluntad, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Tú en cuál parte vas a entrar? ¿Como madre de nuestro Señor Jesucristo? Claro que no. Entonces, sí hay una madre de nuestro Señor Jesucristo y fue discípula de nuestro Señor Jesucristo, y cual también tenemos como madre. Entonces, ahora, este detalle. Les andaba hablando de los sacrificios de sangre, sacrificios a los ídolos. Levíticos capítulo 16, versículo 10, es un versículo, o era 10, 16, no, 16, 10, vamos a leerlo desde ahí. Esta parte, porque andaban confundiendo Azazel, lo que es, de hecho es un nombre muy similar a lo que es un demonio, o que también se utilizaba para un demonio. Levíticos 16, 10, y esta es la parte donde el hermanito decía, es que sacrificaba a los demonios y se sacrificaba a Dios, cosa que está prohibida. Y también ahí habla de lo que es el sacrificio, del derramamiento de sangre. Fíjense, mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentarán vivo delante de Yahvé para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Lo están sacrificando? No. Están mandando, órale, porque Azazel también se considera un lugar que decían, ¿sabes qué? Se despide esta persona. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y lo degollarán en expiación el becerro que es suyo. Entonces, aquí sí hay un sacrificio. Había dos ofrendas. ¿Y saben a dónde lleva lo que es esta parte? De hecho, lo voy a leer un poquito antes. Y echarán suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Yahvé y otra suerte por Azazel, el que lo van a soltar. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahvé, y lo ofrecerá en expiación. Y el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentarán vivo delante de Yahvé, para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. O enviarlo a un lugar, nada más soltarlo. Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde están? La degollará, purificará el santuario. Hay una partecita aquí, lo que es la parte del derramamiento de sangre, de hecho aquí está un poquito más adelante. Fíjense esta parte. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, este otro. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Nada más lo sueltan, porque hay rebeliones y todo por haber soltado este macho cabrío.
Aquel macho cabrío llevará sobre ti todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces, aquí no hay ningún sacrificio a los ídolos. Es un macho cabrío que simplemente es soltado. Pero también este detalle. ¿A quién le recuerda lo que son las dos ofrendas? Uno en sacrificio y otro que es liberado. ¿Se acuerdan en el caso de Barrabás y Jesucristo en el juicio? Que la suerte cayó, como quien dice, sobre Jesucristo, bueno, sobre Barrabás en este caso para ser liberado, y sobre Jesucristo que fuera el de expiación, el que fuera llevado a la cruz. A Barrabás lo liberaron y a Jesucristo lo sacrificaron. Entonces hay como que una sombra de esa referencia aquí en este caso. Porque decía todo el pueblo así, sabes, que su sangre sea sobre nosotros, en este caso del sacrificio de Jesucristo, liberando al otro. ¿Sí? ¿Dónde está el agua? Digo, ¿dónde está lo que es la expiación? Vamos a ver. Esto tendréis por estatuto perpetuo. La expresión, el sacerdote que fuera ungido, consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, porque este sacrificio siempre son sacerdotes ungidos. Les vuelvo a repetir, un protestante no practica el culto de latría, el culto de adoración, no lo practica. Culto, no. Podrán decir lo que quieran de adoración, pero culto de adoración no lo practican. Cuando ellos dicen voy al culto, están mintiendo. Bueno, vamos al 17, creo que ahí es donde lo voy a encontrar. Capítulo 17, desde el versículo, vamos a ver desde el 1, a Moisés diciendo, aquí del versículo 3, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, que de hecho es lo que estábamos leyendo en la lección, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Yahvé delante del tabernáculo de Yahvé, será culpado de sangre el tal varón, sangre que derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, por no haber llevado ese animal que mató, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, lo que sacrifican en el medio del campo, para que la traigan a Yahvé a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Yahvé. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Yahvé a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Yahvé. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Le dirás también, cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que mora entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Yahvé, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Así se dan cuenta, todo esto tiene que ver. ¿Cuál? Tengo una duda de esa cita. ¿Cuál cita? A ver, vista 08, vista 08. Deuteronomio 26, otra vez. Bueno, ahí te va. Para gozo de todos. Deuteronomio 27:15. Fíjense, cuando utilizan un versículo y no hay contexto. Vuelvo a repetir, cuando se utilizan un versículo y no hay contexto. Por eso, ahí espero que no venga de ti, hermanito. Que no venga de ti, sino que venga de un pastor mentiroso. Si viene de ti, pobrecito, la neta. Fíjense, fuera de contexto, Deuteronomio 27. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de ídolo. Ídolo. O de fundición, dependiendo la traducción. Abominación a Yahvé. Obra de mano de artífice, y le pusiera en culto. Y todo el pueblo dirá, amén. Esta parte que dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de ídolo. ¿Qué te confunde, hermanito? Esa parte de ídolo o de fundición. Ídolo.
Yo te pregunto, esta imagen aquí, ¿es un ídolo para ti? Ahorita el mismo hermanito que me preguntó, el hermanito que me preguntó, ¿has visto 08? Dice, vista 08. ¿Esta imagen que tengo aquí es un ídolo para ti? No, a vista 08, que es el que preguntó. Ya dijo Stormy que para él sí es un ídolo. Para ti dice que sí. Dime, ¿es un ídolo para ti? Esa imagen, no, pero atento cómo dice el versículo. El hombre que hiciera escultura o imagen de ídolo. Escultura o imagen de ídolo. Esta es imagen. Mira, déjate muestro también. Esto es imagen. Esto es imagen. Esto es imagen. Esto es un ídolo para ti. Esto es imagen también de lo que hay en la tierra. Ok, ahí está su tumba. Y luego si dices que está en el cielo, pues ahí está también en el cielo. ¿Este es tu ídolo? ¿O ella es tu ídolo? No, 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 no. Para mí no. Ella no es un ídolo. Estoy preguntando a él. Es más, vamos a invitarlo a subir un momento. Sube un momento, sube un momento, sube un momento. Te voy a subir. ¿Dónde estás? Manden, aquí está, creo que es esta. Sube un momento. Para que se den cuenta cómo no les enseñan que es un ídolo. Sube un momento, hermanito. Para que me distingas qué es una imagen y qué es un ídolo. ¿Por qué? Porque Jueces capítulo 13 nos da a distinguir dos cosas. Ven más, te lo voy a leer de una Reina Valera. Esta partecita y ahorita te lo leo, lo que es imagen de fundición, que es ídolo. Jueces capítulo 13, si es el 13 o es el 17. No, va a ser el 17. 17, versículo 3 y versículo 4. Ya mandé la invitación al hermanito. Sube, hermanito. Sí, porque nada más te me quedas con qué imagen. Esto es una imagen. Tú tienes una imagen. Bueno, vamos a... Mira, el otro se echó para atrás. Se echó para atrás. Vamos a subir nada más un momento por un momento. Él se animó a... Nosotros es lo que vamos a estar ahorita. Bueno. Hermanito, bendiciones. ¿Tu nombre es Jason? Sí, ese mismo. ¿Católico? Amén. ¿O lo que es de otra denominación? ¿Cristiano, católico o de otra denominación? Cristiano. De otra denominación. Pregunta así porque el otro hermanito se echó para atrás. No se animó y se echó para atrás. ¿Tú sí sabes la diferencia entre una imagen y una imagen de fundición o lo que es un ídolo? ¿Sí sabes la diferencia entre una y la otra? Sí. Pero A ver, es que, digamos, este, tú esta hablas es de la una imagen. diferencia. Esta es Digamos, una imagen. Nada más dime, déjame esta es una hablar y ya imagen. después te expones tú. Esta es una imagen. Esta Bueno, es una imagen. déjame explicarme a mí y yo después ya dice lo que tú piensas, ¿está bien? No, es que no se trata de lo que yo piense. Lo que yo piense no Por sirve. lo, Lo que tú pienses no sirve. A mí me sirve lo que dice la Biblia. Vámonos a por lo mismo, Jeremías entonces capítulo 17. Vámonos a déjame Jeremías terminar capítulo a mí. Es 17. que eso es lo que pasa contigo, Ajá, amigo. Nunca dejas que uno ajá. hable, no dejas Bueno, que uno habla se el exponga. pedacito, pero dime el versículo que habla de ello. Dame el versículo Bueno, no, no, y ya, si me dices que primero te esto, el voy Salmo a, 115 está muy primero quemado. me estás Ajá. preguntando la diferencia entre imagen Ujú. y ídolo. Me ¿Ella estás es imagen? preguntando la diferencia. Me estás preguntando la diferencia. No me estás ¿Ella es diciendo que imagen? te cite un versículo, porque ¿Ella es versículos hay imagen? muchos. ¿Ella es Versículos hay imagen? muchos. Versículos ¿Ella es habla imagen? de que no te harás imágenes de nada de lo que hay en el Espera. cielo ni en la tierra. Dice la ¿Ella es palabra, imagen? ¿verdad? ¿Ella es imagen? Ah, claro. ¿Ella Dígame es usted, imagen? vea, Sí. te voy a explicar una cosa. Te ¿Y voy a esta es explicar una cosa. imagen? ¿Qué hace? ¿Qué es la diferencia entre una estatua de mármol a un cuadro con una imagen angelical? ¿Qué es la A ver, diferencia? esta también es imagen. Dime, ¿este es el ídolo?
Sí, pero usted no le rinde culto ¿Este es un ídolo? al billete. Usted no le rinde ¿Este es culto a un un ídolo? billete. En cambio, a una imagen celestial, más que es la madre de Jesucristo, que fue la que lo trajo al Pero mundo, esta es le imagen. rinden tributo. Entonces, ¿qué caen? Caen en idolatría. Es lo mismo, sea una estatua de yeso, sea Vamos a una esto. imagen. Rápido, versículo de la Biblia y vamos a esto. Porque no respondiste bien, no respondiste bien. No quisiste responder de esta, no quisiste responder bien de esta ni de esta. Porque para Pero ella es tu ídolo, amigo, te estoy para ella es tu respondiendo ídolo, lo que dice la palabra. es tu Es lo ídolo, ¿verdad? mismo. ¿Es tu ídolo? Él, si le rinde tributo, si usted le ¿Es tu rinde ídolo? tributo a una imagen, sea de Ah, yeso, sea una foto, usted está cayendo en idolatría porque está poniendo ¿cómo esa se rinde imagen por culto? encima de Hermanito, Dios. dame Eso es pasos, lógico. dame los pasos para rendir culto a una imagen, a un ídolo. Dame los pasos. Los pasos para rendir culto de idolatría. Dame los pasos. Bueno, los primeros pasos, el Sí. rosario, que le dicen Santa María, Dice Madre, todo rosario. La eso Biblia es habla de idolatría, rosario. eso Ay, son no. oraciones. Otra Rosario. cosa, pedirle a María como Rosario. Dice que intercesora, rosario es decirle, idolatría. de, ¿Cuál más? es- ¿O eso es cuál otro más? idolatría. Claro, poner a ¿Cuál más? alguien por No. encima de Dios, Dame los pasos, hermanito. Dame te los lo pasos. estoy Dijiste diciendo. rosario. ¿Qué otra cosa más es Orar, el culto de adoración? orarle a María, pedirle a María Orar. como Y es lo mismo, intercesora, es lo mismo. ¿Qué más? es lo mismo, pedirle a María como intercesora, pedirle a María ¿Qué más? que salve, que sane, que cure, si eso solo lo puede hacer Dios y la Biblia quedó mediante que el ¿Qué único más? mediador Sí, entre pero Dios y los hombres es Jesucristo culto. hombre. ¿Cuál es? No, hermanito, a ver, te la voy a preguntar de diferente manera. El culto de adoración a Dios, ¿cuáles son los pasos que tú usas para el culto de adoración a Dios? Oración, ayuno, leer la palabra, Dices esos ayuno. son los Ayuno tres. es adoración. Ayuno, Leer, oración que y leer leer la es palabra. adoración. Leer que dices es culto de adoración. ¿Qué más? Leer, ayuno, oración, porque en ayuno usted está orando, pero está orando diferente, No, digamos. Usted está sígueme diciendo orando cuáles más, por una cuáles más, cuáles más, petición que le cuáles más. quiere pedir, pero en Dame los oración pasos, dame dice los la pasos. palabra en Efesios que usted tiene que orar sin cesar para no darle Sí, sí, campo pero al diablo, dice. esa no es la Entonces, adoración, hermanito. Esa no es la adoración. Sígueme dando los pasos del culto, lo que es la tría, ese culto de adoración a Dios. ¿Qué más? es que a Dios no se le puede idolatrar porque Dios es el único Dios. Dios no tiene idolatría. Idolatría causa usted No, cuando has usted dicho cree entonces que eso. otra No cosa. dije culto de idolatría, Poneme dije atención, culto déjame de hablar. la Usted tría. cae en idolatría, amigo, usted cae en Hermanito, idolatría cuando culto usted de la llega y tría. pone algo por encima Hermanito, de Dios, culto sea de un la tría. televisor. Hermanito, ¿qué es la tría? Dime qué es la tría. Bueno, pero es que no me dejas hablar. Yo hablo bueno, Sí, ya, ahí es va. que te estoy interrumpiendo porque te me vas a otro lado. Dime cuál es el culto de la tría. Bueno, la idolatría es No, cuando idolatría usted no. pone, Culto de la amigo, tría. pero por favor, estamos hablando acerca de la idolatría, Sí, acerca de que pero si una ¿cuál es imagen es la tría? idolatría. Te estoy diciendo que idolatría es No, no, cuando no, uno no, no. pone algo por Idolatría no. encima de Dios. Culto de la tría. ¿Qué es la tría? La tría, ¿qué es la tría? ¿Qué Sí, es la ¿qué es la tría? tría? ¿Qué es eso? No sé qué es eso, ¿qué es eso? Explícame tú, porque yo sí, yo la verdad, cuando yo no sé algo, yo lo digo, pero yo no sé qué es la tría, ¿dónde sale? ¿En qué Entonces, versículo? ¿qué es idolatría? Idolatría te estoy dando, amigo, idolatría es cuando uno pone algo por encima de Dios, sea un teléfono, sea una imagen, sea una estatua, sea algo que usted llegue y lo pone por encima de Dios, que usted no pueda llegar y quitar esa cosa porque usted le tiene fe a eso. Y la única fe que uno le tiene que tener es a Jesucristo. Eso es idolatría. Entonces, ¿qué Idolatría es una significa imagen. la tría solito? Yo, amigo, por favor, vos. Eso es lo que pasa. Bueno, me voy ¿De a qué? a la segunda parte. ¿Qué significa ídolo? Si ya me diste lo que es idolatría, no sabes lo que Ajá. significa la tría. Ídolo, ídolo nada más así, ídolo. Porque ídolo no es una imagen. De hecho, lo da lo que es la Biblia, la definición. ¿Cómo no? ¿Cómo ídolo no va a ser una imagen? ¿Por qué no puede ser una imagen un ídolo? Si usted llega y hace una imagen de un ángel del cielo y la pega en su foto y usted cree que ese ángel del cielo lo va a salvar, ¿qué está cayendo usted?
Entonces, leamos lo que es la definición de idolatría que Pero aparece te también acabo de hacer en una la... pregunta. ¿Qué pasa si Ahí usted te tiene va. una foto de un Esto ángel? que no es imagen. Ahí te va rápido. Esto que no es imagen. Porque sabéis esto. Efesios 5:5. Sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, y de hecho ahorita nos vamos a ver porque no solamente es esa, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Estos no tienen herencia en el reino de Cristo. Colosenses, porque también vamos a Colosenses, definición ¿y ahí utilizó imágenes? Claro que no. Colosenses, capítulo 3, versículos, ¿sí es Colosenses 3:5? Que sí, vamos a ver de volada Colosenses porque no tengo mucho tiempo, la verdad. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Te vuelvo a repetir, aquí no hay imágenes. Entonces, ¿qué es un ídolo? Si te estoy, me preguntaste la definición de idolatría, te estoy diciendo lo que dice el versículo. Poner algo por encima de Dios. Es lógica pura. Entonces, No hay a ver, que utilizando saber esa eso. lógica Y pura, te, estoy- utilizando esa lógica y pura, y te estoy ¿en qué diciendo que momento es lógica mencionó la pura. imagen Y te aquí? estoy diciendo, entonces ¿En qué momento mencionó la respóndeme, imagen aquí? Éxodo 20, respóndeme los mandamientos, el primer mandamiento, porque ahí sí menciona la palabra imagen. Entonces, ¿por Ah, qué? ¿quieres que la responda? Responde. Va. Entonces, ahí va, fíjense. En primer lugar, el hermanito no sabe la definición de idolatría tal como tiene que ser, porque él no conoce qué es un ídolo, ni qué es latría, ni conoce el culto, porque dice, es que culto es hacer rosario. En su secta no hacen rosario, por lo tanto no están adorando a Dios. En su secta dicen que hacen ayuno. Muchos enfermitos hacen ayuno y no exactamente quiere decir que estén adorando a Dios. En las universidades leen. En la universidad yo estaba leyendo, en la primaria, en la secundaria, en la preparación, hasta como para leer cualquier novela, hasta erótica, vamos a decirlo así, y no quiere decir que estén adorando a Dios. Leer no quiere decir que estés adorando a Dios. No es parte del culto a Dios. No es culto de latría. Entonces, vámonos nada más rápidamente a estos versículos que el hermanito, porque es que una imagen es un Dios. Esa es una grave mentira que les metieron aquí. ¿Por qué? Porque Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 26, Primera de Crónicas 16, 26, dice de esta manera muy clara, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. No está hablando de imágenes. Está hablando de los dioses de esos pueblos a las cuales se les daba el culto de la tría, ese culto de la tría, nada más que lógicamente cuando es un dios falso se le dice idolatría, hablando de dioses falsos, pero a todos ellos estaba el culto de la tría. Son los mismos pasos del culto de la tría, ya sea un ídolo, ya sea el Bueno, Dios verdadero o ya sea lo que hacen también lo está que bien, son está los... bien. Bueno, me estás explicando que un ídolo no es lo mismo a una imagen. Está bien, digamos, vos tenés una imagen. Para mí es lo mismo, porque equivale que le No, rinden sí, oración y le rinden tributo, pero no importa. Pero ahora yo quiero que me respondas y sí, no te puedes te la voy a esquivar. responder. No te puedes esquivar. Quiero que me respondas entonces, ¿por qué en Isaías 46:5 al Ajá. 7 dice esto? ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que sean semejantes? Sacan oro de talego y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para ser un dios de ellos. Humíllanse y le adoran. Échanse sobre los hombros y lo llevan y lo asientan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Dale voces y tampoco responde ni libra de la tribulación. ¿Quién hace eso? Dígame la religión que hace eso. Los budistas, los japoneses, ahí todas esas culturas hacen esas cosas. Exacto, los budistas, los japoneses, los católicos que hacen en Semana Santa, No, todo de hecho eso. no, ahí te No, va la diferencia, ahí te va la diferencia. ¿Tú antes fuiste católico? ¿Antes fuiste católico? no te salgas del palo, No, respóndeme la pregunta. esta es Isaías real. ¿Antes fuiste 46. católico? ¿Antes fuiste católico?
Amigo, vea, te estoy preguntando, No, respóndeme esto es Isaías real, esto es real. Antes 46. fuiste Lo católico, que yo porque esta fui pregunta es antes en el importante. pasado, eso Antes no le fuiste importa. católico. Respóndeme, De hecho, respóndeme mira, lo que te... eso se encuentra en Baruch 6 y todo eso, pero esto es importante que lo sepa la gente, porque tú perteneces a una secta diferente al que muchos están aquí. Entonces, ¿antes fuiste católico? Amigo, respóndeme, lo que yo fui en el No, no, pasado no, a la es que gente, rápido, rápido, rápido. a la Antes gente, fuiste la católico, nada gente más quiere es un sí saber o un es sí o no. Nada por más es qué un sí o un sí ponen o a no. un... Antes quién fuiste se echa dioses católico. a los hombros? ¿Quién se echa De dioses a hecho, los mira, hombros? es bien rápido ¿Quién? de que me respondas si antes fuiste católico. ¿Sabes qué? Sí fui. ¿Eso qué tiene que ver con lo de los hombros y todo eso? Sí. O no fui. No soy católico. Así de fácil. No, Porque no eso fui, tiene no que ver fui, con... nunca fui No fuiste. católico, gracias Perfecto, a Dios. perfecto. Perfecto. Los que hayan sido católicos, díganme cuántos de ustedes llevaron de desayunar a su imagen. ¿Cuántos llevaron de desayunar a su virgencita? Que todos los días le lleven de desayunar, que eso es el culto de la tría. ¿Cuántos de ustedes le llevan de desayunar? Que eso tiene mucho que ver con lo que el hermanito ignora, que de lo que me lo acabo de leer de Deuteronomio. Ah, no, ¿cuál me lo leíste? No, de Isaías, creo me lo leíste. Me acabaron de leer lo que es Éxodo 20 y ahorita lo vamos a relacionar todo. Y de hecho tiene que ver con Baruch capítulo 6 que también habla de Pero esos responde ídolos. porque no ha respondido nada. Ajá. Dame la respuesta, digo, dame la pregunta de nuevo, porfa, hazme la pregunta de nuevo. Bueno, el versículo te lo voy a resumir así como para que entiendas, para no caer Porque me dijiste imagen y en- que es un ídolo. bueno. No, tengo dos versículos, pero tengo uno que dice ídolos y tengo otro que dice imágenes, no hay ningún problema y lo podemos buscar en cualquiera de denominaciones, es lo mismo. Por mí, pero le voy a leer el primero, Isaías 46. Se lo voy a leer del 6 en adelante para que no atrasarlo No, mucho. Sacan oro de... hazme la pregunta, porfa, para Bueno, resumir el tiempo, porque bueno, andamos entonces, está apretados, bien. porfa. Entonces, ¿por qué la religión católica Ajá. en las iglesias, en los templos de ellos, tienen imágenes y en la Semana Santa que le dicen, llevan y hacen procesiones con imágenes a los hombros? Y ahí dice que sacan oro de talego y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios y se humillan y le adoran, se lo echan a los hombros, lo llevan y lo asientan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio, danle voces y tampoco responde ni libra de tribulación. Eso es idolatría. Mira, fíjate, rápido, rápido. Imagen, vamos a borrar esto para que vean cómo se van tachando esto, porque luego dice el hermanito que no le respondí. Imagen, imagen, y lo que está el ídolo. Y luego está lo que es del oro, oro, platero, no sé qué tanta cosa. Oro, platero, echar a hombros, imágenes en los templos. Bueno, vamos a poner aquí templo, templo, así como los católicos. Vamos a tacharlos todos, cada uno. Primero, vámonos con esto de imagen, ídolo, o lo que es una imagen de fundición, el oro y el platero. Jueces capítulo 17, versículo 3 y 4. Aquí están las respuestas. Vamos a tachar lo que es esta y esta. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata, y su madre dijo, yo consagré solemne y espontáneamente por mi hijo esta plata a Yahvé, aquí está lo del oro, va a darle un platero, para hacer con ella una imagen y un ídolo de fundición. Aquí tenemos una imagen y un ídolo de fundición, o una imagen de fundición. Ya tenemos una imagen, que no es un ídolo, y un ídolo. Tenemos lo que es ser una imagen y un ídolo de fundición. Pero ahora te lo devuelvo, y él devolvió la plata a su madre. Entonces tomó 200 ciclos de plata y los entregó al fundidor. Y le hizo una imagen y un ídolo de metal. Aquí está la imagen, que no es un ídolo, y un ídolo de metal fundido, y quedó en la casa de Miqueas. Lean lo que es Jueces 17 y Jueces 18, vean lo que es el resumen, y fíjense dónde terminó lo que el ídolo quedó echado fuera. Lo vamos a ver dónde quedó la imagen. Bueno, Ya encontramos al platero, Jueces 18, versículo 30.
Los danitas, que son una de las tribus ahora sí, una de las tribus de Judá, digo, una de las tribus de Jacob, tribus de Israel, danitas erigieron para sí la imagen, esta misma imagen, esta imagen. Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y después sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. Estos sacerdotes erigieron esta imagen hasta el día de la deportación de su país. Se erigieron la imagen que había hecho Mica, y allí permaneció mientras en Silo estuvo en Silo la casa de Dios. Esta imagen estuvo en la casa de Dios, el ídolo no. Ya encontramos el platero que edificó ídolos y esta imagen, y vámonos a continuar ahí mismo, Salmos capítulo 74, con estas mismas, Salmos 74, versículo 4, 5 y 6, Salmos 74, Reina Valera, la que quieran, así no hay problema. Fíjense lo que dice el Salmo 74. Salmo 74, desde el versículo 4. En tu lugar de tus reuniones, estamos hablando de los templos, en tu lugar de tus reuniones, rugieron tus adversarios, pusieron sus enseñas que no se conocían, en el frontón de la entrada, machetes en bosque espeso, aún cercenaban sus jambas y con hacha y martillo desgajaban, prendieron fuego a tu santuario, por tierra profanaron la mansión de tu nombre. Echaron con hacha y con martillo las imágenes. Amigo, está bien, dame un Estamos hablando momentito, de porque es que está bien, pero es que fíjate, no te sí, no, explicaste, digamos, espérame, porque ya no me explicaste prendiste, nada, aquí porque están, en lo que imágenes leíste de jueces, templo en lo que, y monstruos. déjame hablar, leíste Fíjate, jueces, no, no, y no, lo que leíste jueces es que dijo que la imagen, pero la ahorita imagen, me vale. Seguimos con la palabra de Dios, me vale ahorita lo que digas. Entonces, no me importa tu palabra, me importa lo que está diciendo la Biblia. Estamos en el Salmo 74. Fíjense, ya estamos tachando esto, un ídolo y una imagen, están por separado. Los ídolos están mal, las imágenes, si hay imágenes dentro de los templos, ya vimos quién las hizo. Seguimos con lo de Salmos, Salmo 74. Me vale lo que digan así, porque esto está en la Biblia. Y el hermanito ahí sí quiere interrumpir. Yo lo interrumpo porque no está hablando con palabra de Dios. Y cuando es palabra de Dios, ahí sí no tengo tanto problema. Dice, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se aparecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus imágenes, han quebrado tus entalladuras, han quebrado tus relieves, dependiendo de la traducción, han quebrado tus imágenes. Imágenes dentro de un templo, entonces ya está abarcado esto, ya está abarcado esto, y ya está abarcado esto. Imágenes dentro del templo. Ahora, que se cargan esas imágenes en los hombros. Segunda de Samuel capítulo 6. Segunda de Samuel capítulo 6, que salen así fuera de los templos, sacan esas imágenes. Segunda de Samuel capítulo 6. Es que eso no está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Y versículo 3. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Huí, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado del arca de Dios, ahí Abá delante del arca, sí. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahvé. Es que todos brincan y danzan delante de esas imágenes, y que ponen canciones y que brincan y hacen como a los ídolos. Fíjense cómo está sucediendo. De esas imágenes, estamos hablando en este caso, el arca de la alianza. ¿Me vas a decir el arca de la alianza? Ahí está Dios, que está encerrado Dios en el arca, y luego tiene imágenes delante de Dios con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Entonces, fíjense, todo esto que está sucediendo, entonces, está una celebración, sacaron las imágenes de afuera, sí. Y bueno, sigue ahí, de ahí mismo, de 2 de Samuel capítulo 6. De hecho, David danzaba delante del arca, así como con las imágenes. Aquí, entonces esta ya está también abarcada. De que danzaban, sacaban las imágenes. Y dentro de los templos, de hecho, lo que leímos en Salmo 74, destruían las imágenes que estaban en los templos, porque son imágenes consagradas para Dios.
Y así de manera no captó, el hermanito no entendió. O sea, ahora que es con Biblia, ahí sí dice, no, es que no está. No, sí estamos hablando con Biblia. Y vámonos a lo que es el verdadero culto de Dios. El hermanito no sabe lo que es culto de Dios. No sabe lo que es latría. No sabe lo que es un ídolo. Nada más dice que idolatría es un Dios falso y que ella es un Dios falso. Cuando no sabe que ella es culto de hiperdulía, no de idolatría. Hiperdulía es una cosa, dulía en caso de los santos, latría en caso de adoración a Dios. Vámonos a lo que dice Pablo, lo que es el culto de latría. Latría para los ídolos y latría para Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 en adelante. Reina Valera. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 en adelante. Ya está, sí, nada más me prenden así. Y nada más con esto termino. Le dije que nada más 4 minutos, ya van 20 y tantos minutos. Dice, la copa de bendición que bendecimos. Este es el culto a Dios, el culto de latría, culto de adoración. Esto no lo tienen ni los pastores ni ningún protestante. A fuerzas, eso no es un ídolo. Eso no es un ídolo. Esto es idolatría. Eso no es idolatría. Aquí esto es idolatría. La copa de bendición, de esta es latría más bien dicho. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de lo que es la comunión? Y aquellos que tienen comunión con los ídolos, con lo ofrecido a esos dioses extranjeros, caían en esa prostitución. Entonces, esta parte, culto de latría, Iglesia Católica, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos, no es la comunión con el cuerpo de Cristo, culto de latría. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora, culto de Israel, culto de lo que son los judíos, culto de latría de los judíos. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Entonces, hay un altar, hay sacerdotes, hay templo, hay una comunión, hay lo que es un ofrecimiento en sacrificio. Tienes que comulgar de lo que es ese sacrificio, del ofrecido a Dios. Y ahora sí, con los ídolos. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagáis partícipes con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y atentos a estas dos partecitas porque nos lleva a Salmos 20, a Éxodo 20. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Celos y fuerza. Celos y fuerza. Primer mandamiento de Dios. Éxodo capítulo 20, desde el versículo 3 al 5. Éxodo 20 desde el 3 al 5. Éxodo 20 desde el 3 al 5. Primero celos y fuerza, o fuerza y celos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de qué, de esos dioses, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni bajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas de qué, de esos imágenes, de esos dioses. No te inclinarás a ellas, que de hecho esta palabra inclinar en el hebreo significa darle culto, el culto de adoración. ¿Qué significa dar el culto de adoración? Sacrificio, ofrenda, comunión, el altar, el sacerdocio. Ese es el culto, ese es el servicio. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso. ¿Acaso provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Porque por el culto de adoración en sacrificios de animales y comunión. Y es lo que yo les repetía. ¿Cuántos de ustedes le han llevado de desayunar a su virgencita o a su santito? Porque se les daba de comer a esos ídolos.
se les ofrecían hijos a los ídolos, pero eso no se los cuentan, porque para tenerlos bien engañados los protestantes, léanse Daniel 14, véanse dónde está el ídolo, cómo le dan de comer, léanse Salmos 106, cómo le dan de comer a los ídolos y cómo tenían que comer de lo sacrificado. Léanse lo que son Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 18, cómo llegaban y destruían el templo de los ídolos, destruían el templo, el altar, las imágenes, mataban al sacerdote. ¿Por qué? Porque era idolatría. Léanse lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, también habla de los ídolos. Todo eso que abarca el culto de adoración, el culto de latría, que eso no lo saben los hermanos. Y si se dan cuenta, el hermanito interrumpía mucho, pero en la palabra de Dios. Yo le interrumpo porque es palabra de él. Por palabra de Dios no me interesa. Si se dan cuenta, cuando estaba diciendo lo de los versículos, no le interrumpí. ¿Por qué? Porque sabía que estaba diciendo algo de la Biblia. Y es importante lo que decía la Biblia. Pero cuando él hablaba, a mí me vale lo que él piense. A mí me vale lo que yo esté pensando. O sea, a mí me importa lo que esté ahí. No es de que yo creo, yo pienso. No. Lo que ahí está, eso es. Me vale lo que digan los hombres. A mí me interesa lo que dice ahí. Entonces, si él quiere meter de su sopa y no lo que está en la Biblia, él es el que está cayendo en el grave error. Y no me interesa. No me interesa así. Que me quieran interrumpir en la palabra de Dios es una grosería. Yo no le interrumpí cuando leyó la Biblia. Y atentos, yo interrumpo cuando no están leyendo la Biblia y se me están yendo a otro lado. Porque sí les tengo que preguntar más cosas. Porque no todas las sectas son iguales. Recuerden, hay 90,000 sectas y yo no sé a cuál secta él pertenece. No sé si él dice que Jesucristo es Dios, pero el Padre es separado del Padre, o está unido con el Padre, o Jesucristo no es Dios, que algunos dicen sí bauticen a los niños, pero otros no bauticen a los niños. Entonces tengo que preguntarle más detalles, porque la secta a la que él pertenece no es la misma al otro al que yo le pregunté. Entonces, pero sí se dieron como estas, sí las fuimos tachando de la diferencia de imagen y de ídolo, porque si está en la Biblia, con el platero la tachamos. Eso de que llevar en los hombros o ir cargando imágenes, también la tachamos. ¿Por qué? Porque la Biblia también habla. Y esto de los templos, cuando destruyen imágenes en los templos, también lo tachamos. Porque todas estuvieron respondidas. Que el hermanito no crea es un asunto diferente. Entonces, hermanitos, termino con esta oración. Ya sí se me hizo bien tarde. Termino lo que es esta oración, de lo que es acción de gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra que nos transmites con los estudios de la Biblia. Sí. Ayúdanos para que siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Disipa toda tiniebla del error y permítenos cada día una fe más firme y sólida, que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, hace mucho que no interrumpía tanto a otro hermanito protestante, pero es que cuando alguien no quiere responder, o no quieren, ahora sí, decir, o quieren interrumpir la palabra de Dios, entonces no me importa. O sea, estoy hablando con Biblia y me quieres interrumpir, eso no me interesa. La parte que él habló con Biblia, si se dan cuenta, no la interrumpí. ¿Por qué? Porque era importante lo que decía él en esa Biblia. Y le juega en contra. Entonces, hermanitos, me despido. Sí, hablar con la pared, sí, ya me la sé. Entonces, si él me quería interrumpir cuando estoy hablando con la Biblia, no me importa. Y una disculpa a lo que es el hermanito, el Premium Sport, una disculpa, hermanito, ya no me tengo que retirar, pero en otra ocasión sí te subo. Pero muy importante también que sepas responder, porque el hermanito quiere hablar de ídolos, pero no sabe lo que es latría, no sabe lo que es un ídolo, y la definición la da la Biblia también, y dice que conoce idolatría, sin conocer lo que es latría por separado. Entonces, o conocer lo que es un culto. Y lo que es que leer la Biblia es el culto a Dios. No, leer la Biblia no es el culto a Dios. Lo que es
Bueno, tiene poquito que ver, pero no es el culto a Dios. Lo que es no, sí tiene mucho que ver lo que es. Pero leer la Biblia tú la puedes leer en tu casa. Y leer nada más por leer no quiere decir que es adoración por Dios. Porque sí es necesaria la liturgia. Es así. Vamos a dejarlo por ese lado. Sí es necesaria la liturgia. Pero no es ahora sí como dice, que tú dices, "Ay, yo la leo en mi casa y ya estoy dándole culto a Dios". No, ese no es el culto a Dios de leída en tu casa. ¿Cuál dijo? Ah, porque dijo que adorar o rezar a María era, entonces, bueno, hace el rosario pero dirigido a Dios. Pero no lo hacen, ¿verdad? No, no rezan el rosario dirigido a Dios. Es más, a veces ni el Padre Nuestro. Entonces, porque si dicen que eso se utiliza para la adoración, pues reza el rosario para Dios. Pero no lo hacen. Entonces, eso no significa idolatría. Eso no es parte del culto a Dios. Es que yo lo consumo. Lo consumo y lo vendo. Toda mi familia lo consumimos. Entonces, ahora sí me despido, hermanitos. Cuídense mucho. Entonces, a dar respuesta y no preguntar por pregunta. No, es que tengo que saber, tengo que involucrarme más en lo que preguntan. Es que soy bien investigador, una disculpa. Pero siempre tengo que profundizar porque al otro hermano no conozco su secta y por eso le tengo que preguntar varias cosas. Entonces, cuídense mucho, hermanitos. Bendiciones a todos. Y nos vemos ya, si puedo, no, el día de mañana, primero Dios. Y ya, continuamos, hermanitos. Cuídense mucho. Bendiciones.